corte. Ahí está Luis. ¿Dónde te fuiste en el corte, Luis? Bueno, como verán, tengo una biblioteca atrás y quería rescatar esta foto hermosa de una época donde se distinguía y se valoraba el laburo de las enfermeras y con ellas justamente el abrazo para las enfermeras de hoy, ¿no? Este es el libro Eva Perón, una mujer, lo muestro. Tiene verdaderamente una maravilla de fotos para poder recorrer, pero en el día de hoy, Día del Trabajo, abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras, el recuerdo y el abrazo más fervoroso a los médicos y enfermeras y enfermeros. Así es, que están poniendo todo realmente en el mundo entero y en la Argentina nos están cuidando muchísimo. Luis, estamos acá con Diego Sigiotto. Ah, mira, no me digan que va a hablar del trabajo. Va a hablar de trabajo. Si te parece, vamos a charlar. Diego, bienvenido, como Muchas siempre. Muchas gracias, ¿cómo están? Feliz día para los dos. Igualmente, por supuesto. Gracias. Vamos a hablar de cómo fue evolucionando el trabajo a lo largo del tiempo. Cómo fue evolucionando el trabajo en Buenos Aires y en la Argentina, ¿no? Hay que pensar, hace 200 años la gente no trabajaba, no tenía los mismos trabajos que hoy en día. Trabajaba, pero tenía otros trabajos, obviamente. ¿Te acordás los vendedores ambulantes que nos enseñaban en la escuela cuando llegaba el 25 de mayo? Había comercio, pero había muy pocas industrias. ¿Por qué? Porque no había gas, no había luz, no había vapor todavía. Entonces, las industrias que había acá, por lo menos en el Río de la Plata, eran muy rudimentarias, eran talleres artesanales. Sí, había comercio, sí, había, obviamente, abogados, eso había siempre, había periodistas hace 200 años. Las familias de la élite, cuando un hijo llegaba ya a la edad mayor, ¿a qué se iba a dedicar? Había tres, tenías que elegir entre alguno de los tres. O eras abogado, o te metías al ejército, o te metías en el clero. O sea, las tres prestigiosas eran abogado, ejército o clero. Exactamente. Una de esas tres. De hecho, a veces más de uno entraba en la iglesia o más de uno entraba al ejército, ¿no? Luis, ¿con cuál hubiera sido vos? Yo creo que abogado, porque no me veo empuñando un arma ni tampoco asexuado. Bueno, si lo tomás de ese lado, está bien. Está bien, bueno. Fueron pasando los años, obviamente. Recién en la década de 1850 llega el gas, llega la luz, llega la industria a Buenos Aires. Entonces ahí empieza a haber talleres o un poco más sofisticados, empieza a haber industrias. Y en 1857 nace el primer sindicato. 1857, mirá, ahí veíamos recién la primera locomotora argentina. Llega el tren a Buenos Aires, empieza a haber otro tipo de industria. El primer sindicato, ¿sabés quién fue? ¿Esa, Diego? ¿Cómo? ¿Es la porteña? Esa foto que veíamos era la porteña, la primera locomotora que tuvimos en la Argentina, que empezó a andar el 30 de agosto de 1857. Y el primer sindicato nace también en ese año y fueron los tipógrafos, la Sociedad Tipográfica Argentina. ¿Por qué? Vos te pones a pensar, tipógrafo, tan importante. Bueno, pensá que en esa época los diarios, todavía faltaba muchísimo, ¿no? Se hacían con esos tipos de metal que era muy complicado. Las condiciones laborales en esos años eran bastante complicadas porque había que aspirar distintos metales pesados. Bueno, ahí tenemos los integrantes. Veo siempre hombres, ¿eh? Sí, ¿Dónde obviamente. estaban las mujeres? Las mujeres en la casa. Y todavía va a faltar, mirá, te digo, 70, 80 años. ¿En ningún tipo de trabajo todavía estaban las mujeres? En esa época, no. Había alguna que otra periodista. Había dos diarios, dos revistas, mejor dicho. No eran diarios, eran revistas dedicadas a la mujer. Pero también escribían la mayoría era masculina, esas revistas. Y, bueno, y en la iglesia, obviamente, en el clero, sí, los hogares. Pero también las monjas hacían labores de enfermería, que recién Luis mencionaba. No había enfermeras todavía, las enfermeras recién más tarde en la década de 1880. Bueno, década de 1880. Recuerdo que la primera corriente de inmigración europea en 1890, los varones que llegaban al hotel de inmigrantes se dedicaban en la oficina de empleo a buscar a dónde iban a trabajar. Y a las mujeres le anotaban en el documento de residencia a qué se dedica a sus labores. Sí, y mirá, me diste el pie, esto no estaba hablado, no estaba arreglado, pero sabés que en aquellos años, cuando entraban muchas mujeres que venían del extranjero, se les ponía costurera. Y en realidad no se dedicaban a la costura. Muchas mujeres las traían engañadas de afuera, lo mismo que, bueno, va a pasar en el siglo XX, para ejercer la prostitución en Buenos Aires. De ahí viene el famoso dicho, la costurerita que dio el mal paso, porque en realidad no venían a coser.
venían engañadas a trabajar en la prostitución en Buenos Aires. De ahí arranca la trata de mujeres. En la década de 1870, más o menos. Eso no es muy conocido, pero la prostitución fue legal en Buenos Aires durante 60 años. Entre 1875 y 1936 era legal justamente para tratar de bajar la trata de blancas. Bueno, empieza la inmigración. No es casual que haya sido inmigración masiva a partir de 1880, los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque era la mejor época del país. Era otro modelo, el modelo agroexportador. Las industrias que había, obviamente, estaban relacionadas con el campo. No se exportaba todavía productos manufacturados, pero se exportaban granos, cueros, lana, ganado en pie. De hecho, empieza el auge de los frigoríficos. Y si vos ves todas esas imágenes de los inmigrantes, conseguían trabajo rápido, por suerte, pero las condiciones de trabajo no eran las mejores. En la década de 1890... bueno, empezó a haber todo un movimiento, fines de la década de 1890, todo un movimiento político. Muchos españoles, italianos, inmigrantes, venían con ideas desconocidas en la Argentina, que era el anarquismo, la anarquía. Entonces, bueno, encuentra un terreno fértil acá en Buenos Aires y empiezan a aparecer distintos sindicatos y las primeras huelgas en la primera década del siglo XX. Se crea una organización obrera que se llamó FORA, Federación Obrera de la República Argentina. Bastante combatida por el gobierno de entonces. ¿Sabés que había un sindicato? Esto ya lo he contado acá, pero como dice la chica, el público se renueva. Un sindicato, un gremio muy combativo. ¿Sabés quiénes eran en la década? Los panaderos. ¡Apa! Los panaderos, la mayoría... ¿Qué dijiste? Pasaron una revolución. La revolución de las tortas, podría ser, pero eso fue en otro lugar. No. Empezó la competencia de chistes entre Luis y Sigioto y yo me retiro. Es el momento en el que la señora preñada aprovecha para ir a hacer pis. La señora... Mirá esto que tengo atrás mío. No seas vigilante. ¿Alguno con el que quieras rematar? No se lo escuché. Me dijo, no seas vigilante. Bueno, eso viene de esa época. Los panaderos, la mayoría, eran españoles anarquistas combativos. Entonces, ¿cómo burlarse un panadero de los grupos de poder? Bueno, primero empezaron con huelgas. Una semana de huelga, una panadería. Ahora quizás no habría tanto problema, pero antes la gente comía mucho pan y después de una semana se complicaron las cosas. Bueno, fueron obligados a volver a trabajar. Entonces, ¿cómo nos vengamos? Con las facturas. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los vigilantes se llaman vigilantes? Le dieron una forma de excremento y le dijeron, lo bautizaron vigilante como la policía. Por eso... Ahora, perdón, Diego, no quiero ir a un terreno tal vez un tanto fronterizo por el horario, quiero ser cuidadoso. Bueno, dale. Suspiro de monja o bola de fraile, para burlarse de la iglesia. Imagínate lo que era ir a una panadería y pedir, ¿me da una docena de bolas de fraile? O peor, que alguno lo llamara suspiro de monja, porque la monja podía suspirar por las bolas del fraile. Imagínate lo que era hace 100... así. Lucho, ¿querés aportar algo? Bueno, falta que venga Jorge Corona, pero así lo decidieron los panaderos. ¿Y los cañoncitos? Los cañoncitos para burlarse del ejército, igual que las bombitas. Las bombitas de crema, ¿viste las masitas? Bueno, 1904, sí. Primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios. Alfredo Palacios vivía en Barracas, fue elegido diputado por el barrio de La Boca. En ese momento había otras circunscripciones electorales. Él tenía contacto, obviamente, con los inmigrantes, con los trabajadores de La Boca. Incluso les hablaba en italiano. Él sabía lo que necesitaba esta gente, es elegido diputado en 1904. Y algo que tampoco es muy conocido, Alfredo Palacios en 1905 logra que se legislen sobre el trabajo. Por ejemplo, el trabajo que se reduzca a 8 horas. En ese momento eran 11, 12, 14. Bueno, va a ser de 8 horas. Reglamenta el trabajo de niños y mujeres. En ese momento los chicos trabajaban como cualquier adulto. Y además logra el descanso dominical. Ahora vos decís, qué fantástico esto en 1904, pero esto no se va a aplicar recién hasta que llega Perón en la década del 40.
Las cosas se complicaban en Buenos Aires. 1914, la Guerra Mundial, no se podía exportar a Europa. ¿Quiénes eran los gremios fuertes en esa época en el gobierno de Irigoyen? Los ferroviarios y los estibadores. Traían la carga del interior al puerto y los otros lo subían a los barcos. Te paraban. Diego, Sí, Luis. no te quiero apartar de la línea de tiempo que estás narrando, pero me sumo con preguntas. ¿Cuándo nace el aguinaldo? ¿Cuándo nacen las vacaciones? Es la década del 40, por Perón, que retoma las ideas del socialismo, no solo de Palacio, sino de, bueno, muchos socialistas. Enrique del Valle y Berlucea fue el primer senador socialista, Juan B. Justo, Nicolás Repetto. Hoy son calles de Buenos Aires, pero bueno, es gente que hizo mucho por los trabajadores. Te contaba entonces, llega 1919, después de años complicados incluso de represión a los obreros. Un 1 de mayo de 1909 se hizo una reunión de obreros en Plaza Lorea, que es reprimida, que eso va a terminar con la muerte de Ramón Falcón, el jefe de la policía, en noviembre de 1909, y llegamos a 1919, la llamada Semana Trágica. Las condiciones de trabajo eran tremendas, la gente trabajaba muchas horas, en los talleres, bueno, muchos empleados. Vos ves estas fotos, son increíbles. Hoy en día ninguna empresa tiene tantos empleados, tantos obreros trabajando uno al lado del otro, eran otras condiciones. Bueno, la Semana Trágica que fue en 1919, enero, los talleres Bacena, que eran una fundición, imagínate las condiciones laborales en una fundición, empezaron a pedir mejoras laborales. Fueron reprimidos por la policía, murieron varios obreros y el cortejo que llevaba los restos de estos obreros por la avenida Corrientes hacia Chacarita, cada vez se sumaba más gente apoyando las reivindicaciones de ellos, fueron reprimidos también. Bueno, nunca se conoció exactamente la cantidad de víctimas que hubo en esa semana, que después va a pasar a la historia como la Semana Trágica. Diego, sí, Luis. Hoy hay otras revoluciones. Primero que nada, volver a pedir y elevar justamente nuestra intención de que haya más trabajo para que más personas puedan tener esta maravilla que es, primero, el ordenador social, aquel justamente estímulo que indudablemente es fundacional de la dignidad interna familiar, del orgullo, de la mirada en el rostro. Y por otro lado, por ejemplo, España está pensando y ya aplicando en algunas fábricas semanas de 4 días. ¿Para qué? Porque comprobaron que trabajando menos se trabaja mejor, sí. Y además se dejan espacios para que haya trabajos para otras personas también. Bueno, fíjate cómo fue cambiando todo el teletrabajo que nos vino de repente y ya mucha gente lo está pensando en adoptar en sus empresas. La irrupción de la mujer en el mercado laboral hace 40, 50 años. Así que bueno, estamos obviamente diferente a como era en la década de 1810, de 1910 y otros años posteriores. Gracias, Diego. Como gracias, siempre. Tati. ¿Querés ir a saludarlo a la pantalla? ¿Vos te parece? Lo abrazo sí, a la distancia. Sí, abrazo a la distancia. Mirá. Ahí está, mírate. Ahí está. Se abrazan a la distancia. Nosotros, Luis, si te parece, vamos a un corte así, chiquitito. Y quédate.